Dos, uno. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este segundo periodo, mis estudiantes tripulantes de la nave de la antropología cultural. Este año con más violentario que nunca, con violentario recargado. Los saluda su profesor Yacer Sandoval, después de una semana de Semana Santa, pues, y después de otra semana que fue como para que se actualizaran y adelantaran las actividades y bueno. Saludamos a las personas que están llegando. Hola Angie Natalia, buenas Angie Natalie, buenas tardes. Hola, Felicitaciones por profe. tu participación en el homenaje al colegio, por ahí te escuché cantar. Felicitaciones y muchas gracias por participar en este homenaje a los 51 años del Colegio INEM Francisco de Paula Santander. Bueno, para hoy el menú de qué trata. Bueno, hoy vamos a perfilar uh, mucho más el asunto del violentario, ¿sí? Hoy les voy a hacer la invitación directa a, a que ingresemos a realizar estas clases vía presencial los días martes a las 12:30 para trabajar en los diferentes aspectos que trae el proyecto violentario. Además de eso, bueno, hoy les voy a presentar por primera vez, o si no sería, les voy a presentar de nuevo y actualizado el proyecto violentario capítulo Kennedy, que viene articulado con un proceso de la Secretaría de Educación llamado Colegios Abiertos, ¿sí? Y a su vez adscrito al proyecto más grande que Entornos Escolares Seguros, también de la Secretaría de Educación. Para ello me permitiré entonces eh, presentar la pantalla para que tengan conocimiento de cómo va el asunto del cronograma, van a ser las dimensiones o las categorías o las competencias, aunque son tres cosas diferentes, pero pues van a estar ahí relacionadas dentro de este proceso de la elaboración de un fanzine relativo a la o relacionado a la violencia cotidiana y tipos de violencia que se presentan en la cotidianidad y mucho más en los entornos escolares, ¿sí? Cuyo objetivo es, de aquí a unos 3 años, de aquí a unos 2 años, de aquí a un año, mejorar las condiciones de convivencia y hacer del colegio INE como un referente de diálogo, de paz, de convivencia, de enfrentar los diferentes problemas. Bueno, muchachos, entonces, ¿ya conocían este documentico? Yo se los había presentado, como por encimita. Sí, ¿Sí? Ok, bueno, entonces eso me permite avanzar más, listo. Pero bueno, aquí está la introducción y el contexto. Sí, esto es muy puntual. Bueno, es qué tipo de revista es un fanzine. El objetivo del proyecto es crear una herramienta de comunicación que informe sobre el contexto y el entorno de las, de algunos, de algunas, de todos, los habitantes de Kennedy, específicamente en los aspectos que inciden en el uso de la violencia, los conflictos manejados de forma directa y los que afectan a la convivencia. Este pedacito es muy esencial, digamos, porque ese es el norte, ese es el horizonte al cual tenemos que apuntarle en todas nuestras acciones de violentario. Si bien podemos explorar eh, técnicamente y conceptualmente con algunos elementos, como lo empezamos haciendo con Samir, por ejemplo, no se nos puede olvidar que tiene que ser una herramienta de comunicación y el objetivo de la comunicación es aquellos elementos que inciden en la violencia, el manejo de los conflictos y la convivencia. ¿Listo? Aquí, bueno, esto es un contexto historial de, de los fanzines, lo cual ya lo vimos en la primera sesión. Eh, Aquí se habla un poco de la evolución del fanzine. Y bueno, aquí entonces, el objetivo, digamos, es lo que se piensa hacer desde el inicio hasta el final. Los objetivos específicos van a ser esas, esas metas, esos paso a pasos, ¿sí? O esos escalones que tenemos que ir consiguiendo en orden. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer para,
para desarrollar el objetivo, que es propiciar un ambiente de identificación y reconocimiento y georreferenciación, es decir, vamos a hacer también uso de la geografía barrial, la geografía popular, la geografía social, ¿sí? Para poder ubicar ese tipo de elementos que afectan la convivencia. ¿Sí? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a identificar los aspectos, los lugares, la actitud de los elementos que generan violencia en el entorno. ¿Sí? Cuando tengamos eso, vamos a registrar en diversas fuentes cómo eso influye en nuestra cotidianidad. Y por último, mediante diferentes técnicas, el contenido gráfico del fanzine lo vamos a poner. Entonces, básicamente, lo primero es un rastreo de violencias. El segundo va a ser como la parte periodística, ¿cierto? Y el tercero, la parte técnica. Listo. La estrategia, encontrar relatos orales, rumores, fuentes primarias, historias cotidianas, relatos de violencias y microviolencias. No sé si recuerden el año pasado lo que alcanzamos a trabajar con, con esta compañerita de la pedagógica que nos acompañó en el último periodo sobre todo este fenómeno del paro del 77. ¿Recuerdan que ella nos puso a hacer como un ejercicio de encontrar en la historia oral algunos elementos para hacer las actividades? Sí, como en qué lugares Ujú. se refugiaron las Sucedieron. personas que... Ajá, Sí, exacto. y cómo acudir a las fuentes vecinales, a las fuentes orales barriales, ¿cierto? Para poder alimentar ese tipo de historia. Entonces aquí vamos a hacer algo muy parecido, ¿sí? Acudiendo, repito, los relatos orales, los rumores, los chismes también, ¿por qué no? Esos relatos de violencias y microviolencias que van a ser compilados. Por ejemplo, que usted se enteró que, no sé, que algún caso de violencia doméstica, ¿no? Violencia intrafamiliar, que también ya es violencia de género, y usted de pronto dice, bueno, vamos a averiguar qué pasó ahí, su señora de la tienda o alguien de confianza, ¿sí? Vamos a hacer una georreferenciación de tales hechos, es decir, mapa de Kennedy en mano, ¿sí? Para ubicarnos también, ubicar nuestro lugar en Kennedy y ubicar los lugares de la violencia. De pronto encontremos alguna zona en particular que es más violenta que otra o alguna ruta en particular en la cual se ejerce la violencia o también encontrar de una forma mucho más optimista aquellos lugares donde no reportamos casos de violencia, ¿no? Bueno, esperemos que las calles puedan estar mucho más abiertas para poder hacer los ejercicios eh, mucho más experimentales, ¿sí? Eh, bueno, la inducción sobre el fanzine como estrategia popular, ya lo hicimos. Vamos a hacer una búsqueda de imágenes, vamos a hacer talleres de diseño de páginas y vamos a construir una maqueta del barrio. ¿Qué tal? Vamos a hacer así como cuando uno hace un pesebre, pero pues no tan pesebre. Listo, bueno, la metodología, mm, los materiales y las herramientas, bueno, ya que estamos en esto. Vamos a recolectar información recurriendo a la creación de escritos sencillos, entrevistas también. Para eso vamos a tener el apoyo de una amiga periodista o comunicadora social, o creo que es de las dos. Eh, Como metodología y técnica, más que metodología como técnica, vamos a utilizar el collage, ya lo sabemos. Por medio de fotografía de localidad, vamos a exponer los lugares, ¿cierto? Eh, con contenido violentario, ¿sí? Porque lo interesante de eso es que además de la revista, pues también podemos de pronto hacer algunas exposiciones en algunos otros colegios, ¿sí? Abrir esa experiencia a otros colegios y de pronto nosotros ser esos voceros. Imagínense que nos invitaron a presentar la idea de este proyecto en, en unos colegios también cercanos ahí como al INEM de Kennedy, ya sea de modo virtual, ya sea de modo presencial, en la medida que podemos, pero presentar esa estrategia. Entonces, por eso les presento este proyecto. Y bueno, finalmente se fotocopiará el fanzine y se distribuirá. Se distribuirá y bueno, se va a exponer la experiencia. Este asunto les tengo una noticia muy buena y es que tenemos recursos, de los recursos que nos ganamos o que nos ofrecieron, ¿sí? Tenemos una fotocopiadora para nosotros, ¿sí?
sea, ya no nos tenemos que preocupar de dónde ir a imprimir eso, sino tenemos una fotocopiadora, tenemos un tóner de tinta de 25.000 hojas y tenemos cualquier cantidad de resmas de papel. Entonces, eh, como les digo, muchachos, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque nos han dado las herramientas necesarias para no decir en algún momento, ay, no, es que no pude hacerlo por esto, por lo otro. Los materiales, hojas bond, cinta, cartulina, revistas, tijeras, pegamento escolar, marcadores, medios tecnológicos como cámaras, celulares y tal. La convocatoria, bueno, esto tenemos que, inicialmente, esta convocatoria estaba para jóvenes de sexto a 11, pero dado, dadas de una vez, jóvenes de la sección 10-14 de humanidades. Inicialmente estaba pensado para el grueso del colegio, pero dadas las condiciones de la pandemia, dadas las condiciones de la alternancia tan limitada, entonces ustedes van a ser los convocados. ¿Qué opinan de esto? Quizá el año entrante ya podamos replicarlo a otros grupos, pero pues este año vamos a hacerlo entre nosotros. ¿Qué opinan? ¿Cómo están? Eso, eso lo vamos a hacer presencial o virtual. Lo vamos a hacer presencial, efectivamente. Ya vamos para allá, les muestro el cronograma, ¿listo? Y obviamente, pues para presencial necesitan tener la autorización de sus padres y en el caso de que sus padres no lo autoricen, pues vamos a hacer vamos a hacerlo de tal modo que eso que hagamos presencial lo podamos de pronto hacer en vivo, ¿sí? Como en este caso, y también dejarlo grabado para, para quienes no para quienes no puedan, pero pues que deseen participar, ¿sí? ¿Tú cómo lo quieres, Snyder? ¿Presencial Pues sí, o presencial, virtual? presencial. Ah, bueno, listo. Listo. Entonces, continuamos con eso. Entonces, listo, la convocatoria se abre para los jóvenes de la sección 10-14 Humanidades para participar en la construcción, fomento y todo ese asunto. La convocatoria se abre hacia una población objetivo de jóvenes interesados y preocupados por la violencia. Entonces, este asunto, por ejemplo, cuando digo que esa convocatoria se abre hacia población objetivo de jóvenes interesados y preocupados por la violencia, quiere decir que todo cuanto vayamos a ver en antropología, de pronto si desean integrar también su interés hacia la sociología, ¿sí? Español, es decir, las asignaturas de la modalidad, si esas asignaturas pueden de pronto colaborarles en su interés y preocupación sobre la violencia, claro que sería bienvenido y pues extendemos más, ¿no? Extendemos más la herramienta del violentario ya no solo a la antropología, sino que también sirva como un medio de difusión de lo que hacemos en humanidades, siempre y cuando tenga que ver con el asunto de la violencia en Kennedy, cómo nos afecta. Listo. Eh, Además de eso, pues deben querer desarrollar, sí, no tenerlas, querer desarrollar habilidades artísticas, plásticas y gráficas de la comunicación. Y para eso contamos con el apoyo de Samir, quien no solo ya sus talleres, sino lo tendremos presente en futuros encuentros. Listo. ¿Qué vamos a desarrollar? ¿Cuáles son las destrezas, las competencias? Primero, diseño, ilustración y diseño gráfico, escritura creativa, es decir, poemas, acrósticos, anagramas, cuentos, crónicas, entrevistas, es decir, lo que a usted se le ocurra creativo. Si a usted le parece escritura creativa hacer una tabla de ruta de buceta, pues hagámoslo, porque todo es válido. Eso me encanta de los fanzines, que todo contenido tiene validez. Desarrollar desde esa investigación social, ¿sí? Esto, digamos, es como la parte más sociológica o más antropológica, aunque bueno, es mucho más sociológica que antropológica, lo admito. Pero es un pequeño módulo quizá de cómo aprender a preguntar sobre ciertas problemáticas sociales sin necesidad de, de usufructar o de utilizar al entrevistado, ¿sí? Cómo investigar en la sociedad de modo que las problemáticas sociales adquieran relevancia y seriedad, e inclusive pueda servir este tipo de ejercicio para, para exponerlo en las juntas de acción comunal, ¿no? O sea, una mirada
escolar frente a los problemas del barrio, creo que podría servir en las juntas de acción comunal para atender ese tipo de problemas. Es decir, la investigación social es una herramienta muy útil de la sociología, aunque yo no soy sociólogo, pero es una herramienta muy útil de la sociología para atender muy prácticamente los problemas que aquejan a la sociedad. ¿Mm? En este caso, la violencia. Bueno, desarrollar fotografía, ¿sí? Los que tengan equipo celular, los que carezcan de equipo celular, pues no se preocupen, ¿sí? Pues ahí buscamos la solución. Comunicación social y periodismo, composición artística y sentido del humor. Esto me parece que va a ser lo más difícil de trabajar, ¿no? No todos tenemos el mismo sentido del humor. Trabajar actualmente el sentido del humor es una cuestión muy complicada, ya que al parecer la historia del sentido del humor como que está basada en burlarse de las condiciones de otros, ¿sí? Y pues como agente escolar y agente público, pues tengo que ser entonces muy cuidadoso, ¿sí? Porque pues, porque el humor suele ser ofensivo, ¿sí? La convocatoria la vamos a hacer por la página oficial del INE. Bueno, esto lo tengo que editar porque pues no se hizo así, ¿sí? No se hizo así, la convocatoria se hace directamente con ustedes. Ahora sí, pónganle cuidado. ¿Esto ya lo conocían, este cuadrito? Bueno, si no lo conocían, se los presento. En verde está toda la parte teórica y conceptual, ¿sí? Es decir, los ejes teóricos del fanzine, entonces, ¿qué es? El eje de violencia, ¿sí? El eje de fanzine y el eje de contracultura, ¿sí? ¿Sí? Discúlpenme por repetir tanto la afirmación sí en forma de pregunta, o sea, sí, disculpen, no, voy a procurar no hacerlo tanto. Tenemos una segunda fase que es de procesos de escritura, procesos de comunicación, en la cual vamos a trabajar manejos de fuentes periodísticas, vamos a trabajar reportajes y entrevistas y tipología de escritura creativa. En estas dos últimas que les estoy indicando, nos va a acompañar Joana Prieto, una amiga, fuimos amigos en la infancia y nos encontramos hace un año. Ella es editora de Publimetro, que es un medio de comunicación, y la formación de ella es en comunicación social y periodismo de la Universidad Santo Tomás o de la Central. Bueno, ella nos dirá. Le presenté el proyecto a ella está de acuerdo, manifestó gusto por trabajar en este aspecto y nos va a acompañar en el taller de manejo de fuentes de información y tipos de escritura creativa. También la profesora Jamie Marín, que ahora está en la mañana, solía ser parte del equipo Humanidades de la jornada tarde hace 2 años, nos va a acompañar también en este proceso en esta fase de procesos de escritura y de comunicación, ya que ella maneja la parte de medios, el proyecto de medios, pues en la jornada de la mañana, que ahora se fusionó a partir de esta semana con el proyecto de medios de la jornada tarde INEMITA 2020. Y lo fundamental de esto es que nos va a servir para, efectivamente, difundir nuestro trabajo y también para que nos sirva esa herramienta INEMITA Comunica, nos sirva también como, como una herramienta desde la cual nosotros también podamos extraer información sobre violencia que vaya para el contenido del violentario o otro tipo de situaciones. De pronto que queramos hacer una encuesta y de la página Dinemita Comunica nos colabora difundiendo una encuesta, ¿cierto? De percepción de la violencia. Se me acaba de ocurrir así, por encimita. Espérenme, les digo, Jamie Marín, el taller que ella nos va a acompañar muy puntualmente. Recursos escolares y tipología significativa, medios de... Ay, caramba, yo lo tenía. Tipología significativa, creatividad. Ah, ya. Ella nos va a ayudar muy puntualmente en una parte llamada semántica y semiótica. Es decir, vamos a volver a trabajar el asunto del símbolo, ¿sí? Y cómo utilizar el aparato simbólico o la parte simbólica, ¿sí?
en la elaboración de un producto gráfico de alto impacto. En la fase de gráfica y plástica retornamos con Samir. Es posible pronto que retornemos, además de Samir, con algún otro artista invitado. Tengo pensado uno que estudió en el colegio, se graduó del colegio en el año 2015. Ahorita es artista mural o grafitero, pero hace unos murales bien interesantes y ha estado también interesado en trabajar conmigo la parte del fanzine hace muchos años. Entonces, en este caso, vamos a volver a mirar talleres ya más profundos frente al diseño, dibujo, ilustración. Este segundo sería el uso de fotografías, cómo buscar recursos gráficos y dónde buscar fotografías, dónde buscar determinado tipo de imágenes que querramos de acuerdo a la, a la parte estética que queramos ofrecer, ¿sí? Por ejemplo, si alguien dice, uy, yo estoy influenciado por Gumball, ¿m? Entonces, ¿dónde buscar fondos de imágenes realistas y dónde buscar imágenes de historieta, de tira cómica para superponerlas? ¿De acuerdo? Y por último, entonces, en esta parte del de gráfica y plástica viene el taller de collage y composición estética, ya de sentarnos a escribir una historia con papel pegado. Y las últimas actividades, sí, corresponden a la fase de práctica taller, aunque no quiere decir que todo esto no vaya con práctica, con prácticas hechas, pero entonces aquí ya vamos a trabajar cómo hacer un fanzine, vamos a explorar los contenidos, ¿sí? Por ejemplo, elaborar una receta, ¿sí? Construir una tabla de ruta de buceta, un manual de instrucciones, un índice de un libro, un cómic, una historieta. Tenemos bastante, bastante. Y por último, cómo difundir esta herramienta, ya que por motivos de pandemia, pues el asunto de entregar mano a mano un material físico, pues va a haber gente que quizás se incomode, se moleste o se sorprenda. Por lo tanto, tenemos que encontrar también la manera de digitalizar este proceso y buscar las formas de difundirlo por medio de redes sociales, pero no solo enviarlo, sino asegurarnos de que a la gente le está llegando y que la gente de pronto quiere más y que eso nos garantice una continuidad del proyecto el año entrante. Para digitalizar, nos dan por parte del IDEP, Instituto de Pedagogía, que está apoyando este proceso, además de la fotocopiadora, nos dieron un computador y un programa de edición digital parecido a Photoshop, sino que se llama Corel Suite. ¿Por qué? Porque fui yo quien pidió Corel y no caí en cuenta de pedido Photoshop, que quizás es más técnico y más profesional. Aparte de eso, vamos a tener unos momentos de unos murales y ya, bueno, vamos entonces con este asunto. Tenemos que correr esto, ¿sí? Tenemos que correr inmediatamente eso a los días martes, hoy es 6, y arrancaríamos con Antropología de la Violencia el día 13. ¿Cómo vamos a trabajar este asunto? Aquí aparece el cronograma de marzo, que fue lo que hicimos con Samir, marzo 16 fanzine, marzo 18 introducción al diseño y marzo 19 introducción al collage. La parte verde, recuerden que es el componente teórico. Vamos a trabajar durante 2 sesiones este tema que es antropología de la violencia, para que no se nos vaya esto como que fue solo una clase de manualidades y que la antropología queda por fuera. La siguiente semana voy a hacer una clase, ¿sí? Discriminando los diferentes tipos de violencia, qué tipo cómo opera la antropología mirar estos fenómenos, ¿verdad? Y luego uno de taller. Deberíamos arreglar, bueno, eso se nos corrió
una semana. Arreglamos esto una vez. Pongamos esto aquí. Ay, no, tocas acá, perdón. Bueno, lo que sucede es que no había contemplado que esta primera semana de abril, después de Semana Santa, es una semana de mediana cuarentena porque quizá hubo gente que salió de la ciudad y tenían que guardarse una semana dentro de sus hogares. Bueno, mientras arreglo esto, les voy mostrando el demás contenido. ¿Están bien o estoy repitiendo mucho o ya como que no tiene No sé, sentido? ahí se entiende. Ok, gracias. Entonces, nota. No, ay, ¿qué pasó? Vean que eso se chifló. Listo, entonces, nota es correr esto una semana. Cuando lo tenga corrido una semana, se los envío. ¿Listo? Ya ahorita mismo me pongo a trabajar en eso. Luego vienen 2 sesiones sobre sentido del humor y contracultura. Me encantaría traer, ser un comediante que hablara de eso. Si consigo de pronto a alguien que nos colabore, un profesor tallerista que nos pueda hablar de eso, sería tanto mejor. Mientras tanto, la parte esencial va a ser todo el componente de qué es la contracultura, la importancia de la contracultura y cómo opera el sentido del humor en la construcción de cultura y en la construcción de la contracultura. De una vez lo admito, me va a costar trabajo hacer una clase sobre sentido del humor, pero pues para eso vamos a estudiar. En mayo, todo eso está cuadrado para días jueves, tenemos que mirar entonces aquí en la casilla de martes, corriendo una semana. En mayo 11 arrancaríamos con manejo de fuentes periodísticas, 2 secciones. Luego entraríamos con reportajes y entrevistas que terminarían el 1 de junio. No tengo muy claro cuál es la semana de en qué momento vamos a salir a vacaciones, pero claro, Carol, pues podremos, pues buena idea, Carol, lo que leí, contactar con Sábado Felices. De pronto haya un humorista que quiera participar vía virtual y contarnos acerca del sentido del humor. Si conoces a algo, o un cuentero, o un cuenta chistes, o un humorista, dale, invitémoslo. Invitémoslo, ya les comento por qué. Ok, profe. Uy, tengo muchas cosas que cuadrar hoy, porque al igual que ustedes, en Semana Santa, muchas ocupaciones, pero ninguna escolar. Bueno, entonces, estas franjas que están en rojo son las que yo asumo que van a ser las vacaciones, ¿m? Que son 3 semanas. No sé cuándo empiecen, no sé si empiecen el 6, no sé el 13, el 20, pero luego entonces vamos a tener la tipología de escritura creativa. Tipología de escritura creativa, que es donde nos va a acompañar finalmente Jamie Marín. Jamie Marín. Aquí tenemos 3 sesiones, lo más probable es que recortemos a 2 sesiones. Y si recortamos a 2 sesiones, estaríamos entonces trabajando otra vez desde el día 13, julio 13, ya todo el componente artístico, plástico, gráfico, ¿sí? Que puede ser con Samir o sin Samir, con, con Delirium Atramento, que es el nombre artístico del compañero que pretende imitar, o sin él. Eso va a ser fundamental porque también el proyecto viene con la ejecución de un mural muy grande, un mural de más o menos 3 metros por 6, o sea, 18 metros cuadrados, el tamaño de un apartamento pequeño. Y pues para no hacer un mural como si fuera una pared cualquiera de una esquina que de pronto alguien quiso grafitear porque se le ocurrió hacerlo, tenemos que estar muy atentos a todos estos talleres de dibujo, ilustración y diseño para mirar tipos de letra, tipos de trazo, cómo sombrear, stencil, varias técnicas también de mural aplicadas al fanzine para que logremos presentar, entregarle y regalarle al colegio un mural sobre el violentario estéticamente armónico, que no parezca, repito, como una pared en la cual un sinnúmero de personas quisieron poner su firma sin ninguna conexión
entre la primera y la última. Y así se nos va julio. En agosto ingresaríamos desde el 3 hasta el 24, a ver, la parte de recursos gráficos, o sea, estos dos, el 3 y el 10, buscando en materiales de revistas, crear ese día de pronto un banco de imágenes, ¿sí? Entonces vamos a tener una bolsada con cabezas, otras con brazos, otras con letras, otras con fondos, otras con animales, otras con cosas raras. Tener la oportunidad de aprovechar bastante esos recursos gráficos y cómo buscarlos, de pronto también poder ingresar a sitios de búsqueda de imágenes en internet y buscar las imágenes que sirvan, ¿cierto? Porque pues es lo que más hay. Y terminaríamos con estos dos talleres de collage y composición, en los cuales vamos a estar trabajando días 17 y 24. Vamos a estar trabajando en la ya en las hojas de lo que vamos a hacer, ¿no? En nuestro papel amarillo, o papel azul o papel blanco, y creando la historia. La historia se alimenta de qué? De todo lo que logremos aprender y ejecutar de toda esa franja azul, ¿sí? El móvil de periodismo es el que nos va a mandar a buscar las historias en la calle, en el barrio, para alimentar, para saber qué dibujar, saber qué imágenes encontrar y saber cómo componer, saber qué componer. En septiembre, vamos entonces a la parte, vamos a estar sentaditos haciendo el fanzine, resolviendo dudas, eh, explorando creativamente, bueno, como ya les dije, buscando de qué tipo de contenido le vamos a meter el fanzine o cuántos tipos de contenido para cada fanzine, ver algunos videos y los últimos espero, por ahí que ya hablaba con un vecino que sabe de marketing digital. Le comenté el proyecto y él me dijo que estaría dispuesto a hacernos una charla, un taller, una conferencia, una clase, sobre cómo optimizar las redes sociales y cómo crear nodos virtuales para difundir y darle continuidad a este proceso del violentario. ¿Por qué es interesante eso que les cuento? Porque como esto viene dentro de una estrategia que se llama Colegios Abiertos, se trata también de que el Colegio INEM se abra a que otras personas, otros profesores, otras personas puedan también enseñar, ¿de acuerdo? Puedan ofrecer sus conocimientos en las diferentes dimensiones, pues, del aprendizaje que tenemos nosotros. Y terminaríamos octubre elaborando el mural, haciéndolo en 2, 3 secciones. De aquí a octubre quizá ya tengamos mayor tiempo para estar en el colegio y podemos ocupar más allá del 19 y 26, ocupar más días para regalarle ese mural también al colegio como homenaje a sus 50 o 51 años ya este año. Paro hasta aquí. Esos son imágenes del proyecto del violentario. Esa es una imagen de una maqueta que hicimos cuando trabajamos en Ciudad Bolívar. Como les digo, eso se los voy a enviar ahora que haga las correcciones de cronograma. No las había hecho porque está esperando el nuevo horario. Y agregarle unas recomendaciones que me hizo el personal de enlace de la Secretaría de Educación que está con nosotros. Deseo que levanten sus manos, no en la cámara, sino la manita, pues, y participemos y rellenemos este espacio de clase también con lo que ustedes tienen que decir. Comentarios, amigos, participen porque este violentario es de todos nosotros. No es solo mío. Profe, ¿no era levantando la mano?
¿O podemos hablar Sí, así? sí, sí, ya la levanta, ya levantó las manitas, esperen, miro para darle entonces el orden, no sabía que ya habían levantado manitas. Bueno, tenemos manos levantadas solo de Angie Natalie, de Juan Sebastián, y los demás que Rosso, Sonia, Williams, Gustavo, Víctor, Profe, yo acabo de llegar, Ashley. ¿qué hay que hacer? Wow, Gustavo, listo, ya te cuento qué hay que hacer. Tal vez escuchando las intervenciones de Angie y de Juan, eh, te sientes un poquitico y ya voy detrás de eso. Angie, cuéntanos. No, pues, profe, me pareció chévere pues ahí usted estuvo explicando como todo lo que vamos a hacer. Me parece que pues, en parte pues está muy bien organizado y que me parece chévere, profe, porque es muy lúdico y no, está chévere. Vale, gracias. Pensé que iban a como preguntas, deseos que usted diga, no, profe, yo qué tal si le metemos esto, profe, yo tengo un tío que puede hablar de tal violencia. Ay, porque póngale cuidado, pequeñitos, pequeñitos. De las cosas que tengo que agregarle a esto, ya les doy la palabra, estoy respondiendo un poco a lo de Angie, que dice que chévere. Lo más chévere es que me preguntan cómo abrimos el violentario capítulo Kennedy a la comunidad. Es una de las preguntas que tenemos que resolver nosotros, como equipo de Kennedy. ¿Cómo abrirlo a la comunidad? Entonces, para que sea abierto a la comunidad, tenemos que hacer una integración con comunidades de otros colegios. Entonces, podríamos, digo yo, grabar esas sesiones de violentario y que sean difundidas en las redes sociales de otros colegios para que otros colegios vayan trabajando este asunto violentario, pero pues ya ellos de una manera más virtual, porque pues nosotros nos vamos a ocupar dentro del colegio de hacer esto. Abrirlo por medio de las redes sociales y, como les dije, replicando los videotalleres en otros colegios. Resulta que este tema de la violencia es muy extenso y muy amplio. Sin embargo, de la sesión que tengamos dentro de 8 días vamos a categorizarlo, a delimitarlo para hacerlo más manejable. Y vamos a tener 5 charlas a lo largo de todo el proceso que nos van a recordar sobre violencia, que quedaron de hacerme el favor de contactarme con organizaciones de mujeres o organizaciones de LGBT que nos hablen acerca de la violencia de género. ¿Para qué? Para poder tener claro y tener un aprendizaje y tener una no repetición de ese asunto de la violencia de género. Otra sobre violencia racial o violencia de origen, ¿sí? Por ejemplo, buscar charlas con organizaciones afro o con organizaciones de población migrante venezolana que nos pueda hablar de cómo han sufrido esa violencia étnica o de origen. Violencia ambiental también como para una nueva categoría y no dejar de preocuparnos por este maravilloso planeta que está bien convulsionado. Y otro de violencia del conflicto armado, porque no podemos dejar de lado que Colombia, la historia de Colombia, la configuración social y cultural de Colombia está empapada de todo este conflicto que surgió en los años, ¿cierto? En los años 50, otros dicen que en el 48, otros desde el año 1930 con las primeras violencias liberales, pero cómo también mirar esa configuración cultural de la violencia, del conflicto violento y darle cabida en el violentario. Lo que sucede con los líderes sociales. Ayer mismo mataron a otro por allá en Cauca. Sabemos de personas desplazadas por la violencia y esas personas tienen mucho que decirnos y nos pueden alimentar con el violentario. ¿Qué va a pasar? Que al ser ellos organizaciones, podemos hacer un intercambio de decirle, listo, venga usted, háganos una charla
o hagámosla por videollamada y nosotros nos aseguramos que le vamos a dar 100 violentarios, 200 violentarios, no sé, un número indeterminado de violentarios para que esas organizaciones nos ayuden a difundir y a buscar darle una continuidad a este proyecto, que el violentario entre el primer número y el siguiente o el tercero o el cuarto o los siguientes números no sea tan solo ya una construcción de nosotros como gente del INEM, sino que sea también una construcción barrial de Kennedy. Es un sueño, es un proyecto que tengo, un sueño, pero ¿lo ven posible? Pues, pero yo creo que también se necesita la disposición de los demás, ¿no? De todos, porque pues sí, 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 sí. A mí me preocupa frente a lo que dices que muchos estudiantes de este grupo, de este salón, no, o sea, no manifiestan ni conformidad, como tú, sí, como, o de estar de acuerdo, pero tampoco manifiestan decir, no, profe, eso es mucho trabajo, o profe, no, yo no tengo tiempo, profe, no me gusta eso, sino que pues son personas que están ahí, ahí, como flotando. Y a mí me preocupa porque digamos que no me da confianza y no me da garantía para un proyecto tan grande y en el cual tenemos los ojos de la Secretaría de Educación encima, mirando cómo vamos a ejecutar este proyecto y estos recursos y cuál va a ser el impacto que va a tener eso en la comunidad. Porque el inventario no tiene que impactar no solo a nosotros y al INEM, sino tiene que realmente generar un impacto, al menos en los barrios de la redonda, ahí alrededor del colegio, al menos que el señor de la tienda sepa que es violentario, que usted en su barrio, sus vecinos sepan el proyecto. Entonces, lo que dices es una preocupación también mía. Esperamos que los demás, bueno, de pronto sí sean callados, pero pues que sí participen fuertemente, activamente en el desarrollo del violentario. Cuéntame, Sebastián, ¿qué más querías decir? no, profe, pues yo la verdad en cuanto a aportes, pues la verdad no sabría qué decir porque pues no cuento con familiares así que tengan como conocimiento con algo referente al tema en cuanto a eso, pero pues en general pues sí me parece chévere la idea de que pues conozcan ese proyecto distintos colegios. Vale, gracias. Y si no los tienes, pues buscamos, ¿no? Buscamos. Hay una hipótesis que es que ninguno de los colombianos de los que actualmente estamos vivos no tenemos nada que ver con la violencia. De hecho, el Viernes Santo que estábamos en casa de mi papá, me estaba mirando unas fotos muy viejas y yo no sabía que, por ejemplo, a mi papá, dentro del periodo de la violencia en Colombia, un periodo histórico de la violencia desde 1950 hasta 1974 oficialmente, a mi papá le mataron una tía y 7 primas porque eran conservadores en una tierra liberal. Eso es algo. Entonces, basta con que de pronto miremos hacia nuestros ancestros y podemos encontrar que tenemos bastantes aportes frente a ese asunto de la violencia, a diferencia de lo que primero estás pensando. Juan, viene Gustavo y luego Carol. Gustavo Jesús. Jesús. Para ver si si me escuchó. Sí, pero muy estallado, muy estallado. Estás muy estallado. Te escucho, pero como muy... Ok. Era que yo no sé de lo que están hablando, o sea, qué plan tienen para hacer, entonces no sé qué es lo que es. ¿Qué idea quieren plantear para yo también ayudar? Listo, Jesús. El plan es el siguiente. El plan es desarrollar ese proyecto que se llama Violentario Capítulo Kennedy, una propuesta de identificación de violencia en entornos escolares. Es un proyecto que promocionado por la Secretaría de la Secretaría de Educación, auspiciada por el Instituto de Pedagogía del distrito
y con recursos del Estado para elaborar una revista hecha con recortes, con este estilo llamado fanzine, cuyo contenido va a ser exclusivamente historias, relatos sobre la violencia en los entornos cotidianos de nosotros. Para ello, eh, ya vimos los materiales, para ello vamos a tener 4 ejes que vamos a desarrollar de aquí a octubre, viendo una parte teórica, una parte de periodismo y de aprender a escribir, una parte de aprender a manejar la expresión plástica gráfica y, y un componente final de la ejecución de un taller de elaboración de fanzine. Para eso ya contamos con recursos y materiales. El proyecto iniciaría ya no el 8 de abril, sino iniciarían el 13 de abril en modo presencial, de acuerdo a este cronograma que se los voy a subir, tan pronto lo reforme, lo actualice, que se lo voy a subir al grupo para que sepan entonces qué trabajar, cómo y cuándo trabajar. Todo esto va a tener también unos componentes pedagógicos y unas competencias para evaluar, para que sea evaluable. ¿Eso qué tiene que ver con la antropología? Pues bueno, que como la antropología se encarga de hacer análisis de la cultura de mirar el hombre a través de la cultura, pues vamos a dedicarle la dimensión de la violencia, cómo la violencia hace parte de nuestra cultura y trabajar muy frondiamente este año, muy a nuestras anchas, en la violencia cotidiana, de modo que la antropología cultural no sea algo lejano, algo para ver solo tribus indígenas de otros tiempos, sino que nos permita analizarnos a nosotros como seres humanos actuales, contemporáneos, postmodernos, inclusive postviolentos, y aprender sobre la violencia, aprender sobre cómo comunicarnos y aprender a escribir informes antropológicos de un modo totalmente diferente, un modo totalmente alternativo a lo que han venido siendo los informes antropológicos, sin más. Muchas gracias. ¿Te quedó claro, Gustavo? Perdóname la velocidad y la sintetización tan radical que hice el proyecto, pero es que ya había durado como 50 minutos explicando el proyecto. Sí, 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 señor. Jesús, Sí, sí, sí. ¿te motivas? ¿Te Sí, motivas a trabajar con nosotros? sí, Ok, me parece perfecto. interesante. Listo. Listo, hermano. Muchas gracias. Carol Cáceres, ¿te escuchamos? Bueno, profe, yo tenía algunas cosas que decir. Y es que, pues, lo primero es pues, lo muy importante que es que realmente el proyecto está muy bien. Este, o sea, proyectado está muy bien y realmente me Gracias. gustó. También me motivó bastante a hacerlo. Y lo otro que le iba a decir era que, no, o sea, Gracias. no sé si esto puede ayudar de mucho, pero yo creería. Yo, cuando estaba mucho más chiquita, antes de venirme para acá, para Bogotá, yo vivía en Cúcuta y allá yo trabajé con la Cruz Roja, ¿sí? Y allá Ok. nosotros hacíamos eso de ir a fundaciones, íbamos a poblaciones desplazadas y todo eso. Entonces, por lo menos yo sé bastante de eso. Pero también yo podría como hablar con ellos, a ver si ellos tienen fundaciones aquí que los apoyen, si esas fundaciones nos pueden dar como, dar su modo de ver, o sea, nos explican cómo es en ellos, cómo ven ellos las cosas. Carol, muchísimas gracias y creo que eso que estás ofreciendo, pues bueno, pues empecemos a gestionar como si tienes comunicación con ellos. Claro que es totalmente bienvenido, ¿sí? Que ellos de pronto o nos sugieran grupos poblacionales más locales o que nos cuenten de pronto en su experiencia de atender violencias allá en Cúcuta. Me parece que es muy valioso tu aporte y te lo agradezco mucho, Carol. Y obviamente entonces, pues vamos a trabajar con eso. De eso se trata, de que podamos nosotros apersonarnos de esto y aportarlo y hacerlo más grande y darle mucho más peso y mayor solidez. Muchas gracias, Carol. Eh, Me gustaría de pronto escuchar a alguien que dijera, no, profe, no entiendo, o que alguien que estuviera en inconformidad.
Sería también, pues es muy interesante también esas posturas. ¿Alguien? ¿Algo? Juan Sebastián Puentes pone carita triste. Pero bueno. Necesito despejar lo siguiente. ¿Qué tengo que hacer yo personalmente, yo como profesor de antropología, para solicitarlos a ustedes dentro de 8 días, del día 13, y de ahí en adelante todos los días martes, a las 12:30, para empezar a trabajar en ese proyecto? Yo voy a solicitar el auditorio mayor, ¿sí? El auditorio grande, donde es el teatro, ya que nos permite tener mayor distanciamiento social y una mayor cantidad de estudiantes, a diferencia de un salón de clases, que sería, digamos que en el salón que yo utilizaba usualmente, cabrían con las nuevas condiciones entre 10 personas, me imagino 11, 9. Y si ustedes de pronto, si son 20 los estudiantes, y son 17, las 17 personas que tengo acá, que he tenido constantemente, las que quieren ir al colegio a trabajar, entonces trabajaríamos en el auditorio para tener, les repito, mayor espacio, mayor distanciamiento social y mayor seguridad en las clases de esto. Entonces, dicho aquello, tengo yo que comunicarme con sus papás, o ustedes sencillamente dicen, vamos a ingresar el día martes a clases de antropología. No sé de quién depende eso. ¿Me pueden colaborar? No sé. Pues digamos que lo Sí, que, Snyder. Dale, lo que hizo, Snyder. Ya tiene la palabra, Angie. lo que hizo el profesor de español fue que nos hizo llenar como un formulario, un permiso de nuestros papás para entrar al colegio. Y pues eso fue lo que hicimos. ¿Ustedes lo tienen, ese permiso? Sí, Ya lo entregamos. es que algunos están yendo, es que el profesor dijo nombres, pero por ejemplo, el profesor nombró como a 13 personas, pero de esas 13 hemos ido entre 10 y 11 o 9 a veces. Ok. ¿Y esos permisos eran solo para esa clase o ese permiso sirve para todas las demás, por ejemplo? No, creo que era un permiso en general, era permiso como para ir a clases directamente. Ir a clases. Sí, profe, porque no, Pero entonces, no decía nada sobre esto, no. listo, espérenme que tengo que hacer un permiso de ingreso a clases para 10, 14. Porque imagino que no todos tienen ese permiso, ¿cierto? O sea, no todos deben tener el permiso que les envió Luis, Luis el de español. Sí, lo envió al grupo. Tocaba ahora solo imprimirlo y llenarlo. Sí, o sea, Listo, los lo que envió al podían. grupo, entonces póngale cuidado. ¿Me quieren colaborar con ese asunto para llegar el 13, reviso bien el calendario. El martes 13, ay, martes 13, chinguense como la película de miedo. Para ese martes 13, los estudiantes que lleguen con el permiso legal y debidamente diligenciado, con las firmas de sus dos padres, bueno, no desconozco el contenido del formato, quienes lleguen ese día, vamos a ingresar a esa clase. Quienes no, pues bueno, tienen entonces al día 20, ¿sí? A la siguiente semana, ¿vale? Lo que no quiero es que me lleguen personas con firmas falsificadas, porque el problema legal sería grandísimo, o sea, sería muy terrible yo estar en el colegio con un estudiante que no está autorizado. Entonces, no nos busquemos problemas, busquémonos la autorización. ¿Cómo nos buscamos la autorización? Mostrándole a los padres el proyecto. Vea, papá, mire lo que vamos a hacer. El profesor ya cuadró todo, ya tiene todo, mejor dicho, más listo que la fiesta de 15. Y para que confiemos, ¿cierto? Yo confío en ustedes, sus padres confían en ustedes, yo confío en sus padres confían en mí, y no vayamos a tener ningún inconveniente, porque un inconveniente con eso en medio de la pandemia es mucho más fuerte que cualquier tipo de inconveniente. Entonces, me dicen que ese permiso está en el grupo y solo tienen que imprimirlo. ¿Pueden imprimirlo o tienen que enviárselo otra vez al grupo? No entiendo. No, o sea, Eh, es que, profe,
El permiso tocaba imprimirlo y los papás lo llenaban a mano. Después ese permiso se escaneaba y se mandaba digitalmente al profesor Luis, sí, a nuestro tutor. Y él decidía quién iba al colegio. Cuando a usted lo nombraban, por ejemplo a mí, cuando me dijeron que yo podía ir, el día que yo fui, yo llevé el permiso y ya, o sea, en la hoja, la hoja imprimida, la llevé y ellos se quedan con esa hoja y ahí ustedes ya saben que usted ya puede entrar, no necesita llevar otro permiso. O sea que tu tutora, me estás dando a entender que tu tutora tiene la información de quiénes quiénes están autorizados. Sí, Tutor, profe. exactamente, el tutor, profe. ¿Quién es el tutor? Ah, pensé que su tutora era Alejandra. No, No, profe, es Luis. ¿Es quién? Luis, ¿Luis? Luis López. Ah, ok, perfecto. Entonces, yo creo que yo le digo a Luis, los estudiantes están autorizados, dígame quiénes son los que están autorizados. Él me dice tales. Y yo le digo, listo, entonces esos tales los invito de primero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Eh, para que los que no están autorizados, pues vayan buscando la autorización y cosa que de aquí a mayo ya podamos estar todos. Necesito ahora comunicarme con coordinación y rectoría para recordarles que yo solicité el espacio, el espacio del auditorio mayor para realizar las clases y allá hacer también las conferencias y todo. ¿Listo? Eso es un asunto mío. Eh, bueno, pero esto me deja mucho más claro el asunto entonces de a quién pedirle las imágenes de los certificados escaneados. Porque entonces no tengo que ponerlos otra vez aquí, vuelva, imprima, vuelva, escanee, no. Con uno bastará, con uno bastará. Bueno, estudiantes, entonces siendo la 1:41, yo me quedo con las siguientes tareas de esta semana para enviárselas yo. Primero, tengo que enviar el proyecto corregido. ¿Sí? Yo les dejo el proyecto corregido y actualizado. Tengo que pedir el auditorio y los equipos. Porque de pronto, ¿saben qué pedí? Pedí una cámara de video para grabar el asunto y luego subir ese video a la web, al internet. Y tenerles ese día listo dentro de 8 días, si Dios quiere, si Dios mediante, y no hay ninguna prohibición legal, fuerte y radical. Tenés preparada una exposición, pues una clasecita chéveroski sobre violencias y miramos a ver qué más trabajamos. Pedir auditorio y equipos y ya ahí nomás, sala del sistema, no vamos a pedir. Bueno, estudiante, entonces me quedo con la curiosidad de haber escuchado los puntos de vista de los demás, de María Daniela López, de Víctor, de Ashley, de Dana, de Paula, de todos los que no han estado tan activos en la participación. ¿Mm? Los invito a que si de pronto no conocen algo y por eso no participan, pues que su primera participación sea una pregunta. Pregunten. Jesús, levantaste la mano. Profe, ¿puede también ser cualquier tipo de violencia? Pues O vamos a sea, mirar los tipos de violencia. ¿Qué tienes pensado, Jesús? no, sino que pues yo tengo pues varios amigos, como por ejemplo, yo estaba metido en una comunidad que era la comunidad LGBT y la comunidad de migrantes venezolanos. Y pues Ah, ellos me contaban perfecto. O sea, cada tienes, situación de lo que pasaba, cada violencia, cada tienes discriminación, dos todo. violencias. Óyeme, Gustavo, me dices, ¿conoces alguna organización? ¿Alguna organización? ¿O eran solo parche, digamos, de amigos? No, o sea, era como, por ejemplo, sí, era como un parche de amigos, pero también, por ejemplo, ellos lo citaban para que si la alcaldía o cosas así.
Ah, ok. Y ese parche de amigos, perdóname que lo llame así, ¿están organizados? Es decir, hay como alguien, hay alguien que convoca. Sí, ¿Es una hay como, organización? sí, me tocaría comunicarme con ellos otra vez porque pues yo había perdido contacto Gustavo, con ellos. perfecto, perfecto. Búscate el contacto con ellos. Si quieres, luego me envías a mí el contacto. O sea, los contactas, les dices que si desean participar en este proyecto, ¿sí? Luego me comunico yo directamente, yo profesor, con ellos para invitarlos a que nos cuenten, a que nos hagan un taller, porque me parece interesante, porque sufren dos violencias, claro, la violencia de género y la violencia como migrantes, y creo que son unos aspectos que están incidiendo mucho, mucho, mucho en la construcción de la cultura actual, ¿sí? Y que están incidiendo de una forma muy, muy, muy negativa. O sea, muy Y, negativa, no ellos, sino la violencia contra ellos. y Se está también normalizando. Ok. Y también, pues, Continúa, por Jesús. ejemplo, por decirlo así, por comunidad LGBT, tengo, o sea, pues está compuesta por varios tipos, que son las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transexuales, los drag queen, todo, ¿sí? Ajá. Entonces también tengo, LGBTIQ y como que tenemos. ajá, entonces también hay otra parte bueno, no parte, sino son personas que colaboraron conmigo para una escena de teatro y también mi Ujú. director de teatro y de la escuela de actuación, ellos son gay, pues yo también pues, podría yo comunicarme con ellos y pues para que ellos también, y a varios drag queens también tengo y a varios transexual, por lo pues a combinar tengo todo. todo Claro, eso. es más, ¿sabes qué me gusta de eso? Que hasta podríamos hacer para digamos, en el cierre, cuando estemos haciendo los murales y todo ese asunto, en el cierre del proyecto, hacen un desfile. Uf, sería súper interesante. Y me interesa este asunto de los migrantes también. Jesús, una pregunta. ¿Tú llenaste la encuesta de población migrante? Eh, sí, yo creo que sí. Yo la llené, pero o sea, no me acuerdo, pero sí, yo me acuerdo que sí la llené. Ok, pero sí la llenaste, que era un formato de Google Docs para el Sí, proyecto creo que. de afrocolombianidad y población migrante. Ok, es que yo soy responsable de eso, entonces me voy a encontrar contigo por otro lado, ¿vale? Por Ok. otro proyecto que tengo que articular también con ese asunto que es efectivamente el proyecto de afrocolombianidad y población migrante, porque pues el colegio tiene que hacer mucho más visible la cultura venezolana. Bueno, perdóname que suena así como muy despectivo, pero pues sí, la cultura gran colombiana, así como en términos más cómodos. Jesús, entonces aquí apunté, Jesús Torres tiene contactos con organizaciones LGBTIQ, no sé qué me han Más puesto, asterisco, y numeral. inmigrantes. Inmigrantes. Bueno, bacano, bacano también que nos expliques todo eso. Yo me quedé, cuando yo conocí todo este asunto, era LGBT y luego fue LGBTI. Y luego me acuerdo que alcancé a presenciar las discusiones entre LGBTIQ y yo dije, wow, vaya, esta gente se está fragmentando bastante. Y tengo unas posturas bien interesantes, posmodernas, frente, frente a que entre más letras le ponen, lo que están haciendo es fragmentando la comunidad de diversidad sexual, que más bien debería es buscar afianzarse y unirse, porque se están fragmentando, pero bueno, eso lo digo yo como una persona cis, hetero, que realmente no conozco cómo es el mundo LGBT. Bueno, tenemos más participaciones. Alguien ha levantado las manos por aquí. Ahí, ¿por qué las bajaron? Las habían levantado. Era una niña. ¿Era Dana? ¿Sería Dana? Natalie, creo, fui Natalie, tú levantaste la mano. Jesús, Gustavo Jesús, muchísimas gracias por tus aportes. Muchísimas gracias. Esto alimenta el proyecto grueso. Ya tenemos a Carol también. Carol y Jesús van a hacer aportes. Niñas, niños, o señoritas y señoritos, o jóvenes, pues jóvenes en general. Alguien había levantado la mano, pero pues la bajó, se arrepintió. ¿Quién fue? ¿Por qué? Ah, no, están abandonando la reunión. Bueno, estudiante, entonces pues quedamos así, ¿vale? Marianela López, ¿tienes algo que agregar? No, no, señor, todo entendido. ¿No? Bueno, vale, gracias. Es que como acabas de entrar, pensé que de pronto querías entrar a decir algo. Bueno, ¿No? mis queridos estudiantes, entonces,
Bendiciones para todos. Muchísimas gracias por su participación, gracias por su motivación y estamos en contacto activo para la ejecución de este proyecto ya desde el día 13. Bueno, me voy a poner ya mismo, cuelgo con ustedes y me pongo ya mismo a llamar a coordinación y a rectoría para solicitar los espacios. Feliz tarde. Se pueden retirar del salón. Retírense primero ustedes, como para no ser yo grosero y colgar de primero. Chao, Adiós. Chao. Muchas gracias, muy bonitos. Chao, profe. Chao, chao, toditos. Gracias, muchas gracias. Chao, Gustavo.